a abordar, José Ramón, es el de las familias reconstituidas. Un tema que tiene diferentes concepciones, ¿no? También se le llama familia compuesta, familia amalgamada, dependiendo del país. Familias reconstruidas también. Pero vamos a hablar sobre ese tema y sobre la realidad. Muchas veces la gente piensa que la familia reconstituida es algo nuevo en la historia, ¿correcto? Vamos a ver un poco sobre ese tema. Quizás antes agradecer el regalo que Katia nos hace esta mañana, de reconocer los tipos de familia, no que hay una familia buena o una familia mala, sino que tipos de familia, posiblemente en cada una de las familias que definió Katia, tú te puedes encontrar. La gracia con que lo presentó debe traer tranquilidad a todos de que somos parte de una familia con virtudes y defectos y que no tenemos que avergonzarnos del trasfondo familiar del que venimos. Así que, Katia, gracias. Gracias por tu regalo de esta mañana. Amén. Muy bien. Bien. Antes que nada, siempre las definiciones son buenas, ¿verdad que sí? Así es. Y sobre todo porque establecen la base sobre lo que vamos a conversar. José Ramón, hablemos un poco de lo que es una familia reconstituida. Bueno, y yo creo, quizás nosotros hicimos un programa que salió al aire el domingo pasado. Si no lo vieron, quizás visitar el canal de YouTube donde está el programa, porque ahí pudimos ser mucho más extenso que lo que podemos ser en este tiempo aquí. Pero la familia reconstruida o reconstituida es una familia que se forma de dos personas que previamente han tenido una pareja, una familia anterior en la que por cualquier razón se rompió y ellos están dando una segunda, en algunos casos más de una segunda oportunidad de volver a tener una familia que funcione. Y comúnmente decimos, donde de una u otra manera estarían tratando de corregir los errores que les obligó a tener que romper la anterior. Pero dos personas que estuvieron previamente casadas, posiblemente tienen hijos, deciden darse una segunda oportunidad. Exactamente. Por lo menos uno de ellos, dos adultos, que uno por lo menos uno de ellos traiga hijos previos de una relación anterior. ¿Y qué no es una familia reconstituida? Bueno, hay que entender también el tema de que la familia reconstituida requiere necesariamente que hayan hijos de matrimonio o de una relación anterior, ¿correcto? Sí. Pero también hay hijos, no vamos a hablar de familias reconstituidas, aquellas que son personas que no están en una nueva relación, pero tienen hijos anteriores. Es decir, una madre soltera no es una familia reconstituida. O un padre soltero no es una familia reconstituida porque no hay la existencia de sus adultos, ¿correcto? Así es. Bien. Tercero, ¿cómo se origina? Hay una parte histórica sobre ese tema, ¿no? La familia reconstituida, José Ramón, muchas personas creen que la familia reconstituida es algo nuevo, y no es nuevo. Está ampliamente en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque una familia reconstituida se formaba tradicionalmente cuando en una familia uno de ellos quedaba viudo y podía reconstruir en un nuevo matrimonio, ¿no? A unirse a otra persona y entonces formar un nuevo matrimonio trayendo hijos de la relación anterior. Esa es la típica familia reconstituida en el pasado. Sí. Pero José Ramón, háblanos un poco de qué ha pasado en el presente, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, donde ese modelo ha sido acompañado más frecuentemente por otro modelo. Bueno, quizás antes de decir que el propio Jesús le dice a sus discípulos que a razón de la dureza del corazón de los hombres, Moisés dio carta de divorcio para que se pudiera dar, y obviamente el permiso al nuevo matrimonio que consigna el Nuevo Testamento, producto de una conducta de inmoralidad sexual en uno de los cónyuges, daba la oportunidad de la reconexión a una segunda
pareja. Yo sé que doctrinalmente hay muchas diferencias entre el divorcio y el nuevo matrimonio, pero la Biblia deja ver que existía la posibilidad de la reconstrucción de una familia cuando había un elemento que forzaba la ruptura. Pero nosotros hemos tenido como sociedad un déficit de negociación y de tolerancia en la que la mayoría de los seres humanos anda buscando en un matrimonio, no sale en el matrimonio a buscar a alguien a quien amar, a alguien a quien él entregarse o ella entregarse, sino a alguien que lo ame. Cuando tú no encuentras la satisfacción de que tú tienes a alguien que solo quiere que invierta en ti y tú no tienes la responsabilidad, esa deficiencia ha provocado que como tú no me satisfaces, yo sencillamente veo la opción de la ruptura. Entonces, esa incapacidad de negociación, esa incapacidad de tolerancia, el derechismo de los últimos 50 años en el que yo tengo derecho y mis derechos y el derecho a la satisfacción y al placer innegociable, ha hecho que la familia sufra una ruptura cada vez mayor. Sí, que ya no es por la pérdida de uno o la pérdida física de uno de los cónyuges, sino que ha entrado a popular de manera más efectiva el divorcio. De hecho, en la medida que las sociedades han avanzado y el nivel de vida se ha elevado y la cantidad y el nivel de años promedio de vida ha aumentado, la razón de muerte viene a ser prácticamente la razón menor para la reconstrucción de familia. El divorcio sigue siendo en estos momentos la razón de la reconstrucción. Y ahí es importante decir que es la violación de un pacto que Dios da. En el mismo Génesis, capítulo 2, donde dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, a su mujer, y formarán una sola carne. Y cuando se habla de una sola carne, se está hablando de algo indivisible, ¿correcto? Así es por eso que desde ese Génesis se está planteando un matrimonio sin divorcio. Pero la realidad del mundo es, y las sociedades, entre comillas, avanzar del punto quizás del relativismo moral, es lo que hemos avanzado mucho, y del hedonismo, ¿no? Del posmodernismo que viene ahí, ha generado una situación donde las personas han entendido que la búsqueda de su vida es su propia felicidad a expensas de la infelicidad de otros. Y entonces rompen el matrimonio, violan el pacto que hacen ante Dios, que no debería violarse, y entran en este nuevo proceso de una nueva búsqueda. ¿Correcto? Sí, pero también súmale que en la mayoría aún de los creyentes el matrimonio ha venido a ser algo simbólico. La gente cuando se casa no entiende ese concepto de Génesis 2:24 y dejará, hay una decisión, se unirá y se fundirá. Es decir, hay tres expresiones verbales que plantea Génesis 2:24. Hay un dejar. Cuando yo me estoy casando, yo estoy conscientemente renunciando a mi familia de origen, no afectivamente, pero yo decido salir del seno de mis padres y de mi madre. Yo voy a construir una familia en la que ésta se convierte en la razón principal para mí. Yo mantengo mi contacto emocional, y los hijos que tienen responsabilidades de manutención con los padres, los felicito y los animo, pero tienen que saber que cuando te casaste, esa familia tuya, con tu esposa, tus hijos, adquieren la condición de principalía. Muchas veces nosotros no sabemos que al dar el paso del matrimonio, nosotros estamos asumiendo un compromiso delante de Dios de que dejo, me uno y me fundo, me hago una sola. La gente no suele entender viriato, y por eso la facilidad con que se rompe es porque no sabemos que en esa unión hay un concepto espiritual. De hecho, Pablo dice, yo no lo entiendo, esto es un misterio, pero opera como un misterio espiritual, y nosotros tenemos que darnos cuenta que dar el paso del matrimonio tiene que ser una decisión de gentes maduras. Y creo que eso también
hay que sumar como razón de que la gente cree que venir a la iglesia y casarse delante de un pastor o de un cura es algo así como solo simbólico, y no es simbólico. Tú estás diciendo delante de Dios que tú crees en eso y que tú vas a responderle a Dios un día de por qué hiciste bien o por qué no hiciste bien las cosas dentro de esa relación. Y es interesante entender que las familias reconstituidas son un gran desafío. Así es. No es lo mismo una familia nuclear tradicional, convencional, que una familia reconstituida. Viene con una serie de lastres y cargas ya de su historia, ¿correcto? Así. Empezando porque nacen de una pérdida. Hablemos un poco de eso. Hay un duelo. Independientemente de que hay decisiones de divorcio que se toman por la salud de ambos o por la salud emocional de uno de los cónyuges que está siendo abusado, que está siendo maltratado, el hecho de romper provoca un duelo. Y qué tan sano yo estoy para darme la oportunidad a una segunda relación es fundamental. Y muchas veces la gente no se da cuenta que quedó dañada, que quedó herido y no busca la ayuda para sanar su corazón y abrirse a la posibilidad de la nueva relación. Y solemos entrar a la próxima relación sin haber llenado esos vacíos que se crearon. Entonces, uno de los riesgos es justamente un duelo no bien manejado. Sí, y como tal de duelo... Me metí y posiblemente pueda repetir la misma historia. Sí, y a veces no entendemos y pensamos del duelo como algo muy simbólico, porque asociamos duelo a una muerte permanente de física, la desaparición física de una persona. Pero también estamos hablando de que el divorcio es un duelo. Sí, es que hay una fuerza social muy fuerte y nosotros tenemos que saber que esas expresiones populares dicen mucho. Un clavo saca otro clavo. Sí. Entonces la gente entiende que a rey muerto, rey puesto. No se sabe en el refrán. Sí. Esa respuesta emocional, José Ramón, puede ser aguda y duradera y puede tener diferentes aristas, pero sobre todo vamos a ver que eso está asociado en el proceso de reestructuración de la nueva familia que se está estableciendo. Hablemos un poco de cómo es el duelo, cuáles son las fases del duelo. Como puedes ver ahí, podemos presentar la gráfica, que está hablando de que empieza el proceso de la crisis, un proceso de negación, ¿no? Posterior viene algo de enojo por la misma frustración. Hay procesos de depresión que se pueden presentar, ¿verdad? Y después empieza, si se sale adecuadamente y a través de un buen acompañamiento, porque no hay rituales establecidos, igual que con el duelo de la pérdida física, no hay los mismos rituales y sociales establecidos para la pérdida en el matrimonio de la pareja, del cónyuge, hasta que pasa por un proceso de aceptación y entonces de crecimiento. ¿Cómo esas fases del duelo, cómo se acompaña esa persona que ha perdido su pareja a través de la decisión del divorcio, que muchas veces no está viendo su futuro próximo, ni está viendo la consecuencia, sino está cerrando una relación de familia, una relación de pareja, destruyendo una familia, pensando que más adelante el problema que tenía la familia va a desaparecer automáticamente y que no hay nuevos desafíos, quizás más importantes en una familia reconstituida. Mira, si estás aquí o nos estás viendo a través de las redes, lo primero que quisiera decir, una responsabilidad de la iglesia, y gracias a Dios por ministerio como el que la iglesia Buenas Nuevas representa y que usted y su esposa dirigen hacia adentro de la iglesia, es no dejar que la gente camine esto en soledad, sino no permitirte, no creas que tú puedes salir de eso solo, necesita ser acompañado. Muchas veces pudiera ser suficiente el acompañamiento de un buen consejero dentro de la iglesia, pero para mí es fundamental que nosotros comencemos a ver el ser acompañado por personas a quien Dios le ha dado la oportunidad de formarse para acompañarnos en esa dirección, buscarlo,
porque los duelos no son fáciles de llevar en soledad y sin los recursos suficientes como para tú entender, primero, que son naturales, que lo que tú estás sintiendo es natural, que hay un enojo, que hay una rabia que tú estás sintiendo que debe darte permiso a sentirla, pero que no puede ir más allá de tu propio control, que termine dañándote a ti y dañando a los otros. Tiene que ser acompañado, y para mí ese proceso de duelo requiere de un acompañamiento profesional y espiritual, que como única garantía de poder salir en un tiempo, y no voy a usar la palabra tiempo récord, porque cada quien camina a la velocidad de acuerdo a sus destrezas emocionales, pero en resumen, necesitamos acompañamiento. Sí, eso es lo que ya están caminando en ese proceso. Pero yo quisiera dar un paso atrás, porque habrá mucha gente que están acariciando, inclusive los que nos están viendo a través de los medios digitales, que pudieran estar acariciando en este momento el concepto de, ¿sabes qué? Voy a terminar esta familia y me voy a divorciar. Yo creo que ahí es el punto más interesante que queremos llamar la atención. Y muchas veces se acaricia esa idea pensando de manera liviana en voy a quitarme esta carga, como dije anteriormente, y no estoy viendo mi futuro. Y probablemente mi futuro es mejor invertir en mi matrimonio, aunque esté en grave crisis, que embarcarme en una nueva travesía sobre algo que va a traer de por sí muchísimas nuevas incógnitas y una gran carga que viene de una familia anterior que ha sido destruida de alguna manera. Entonces, y en eso tenemos que hablar del duelo. Hablemos un poquito de esas características que va a enfrentar una nueva persona, que va a un nuevo cónyuge, que está enfrentando una nueva familia, o está acariciando la posibilidad de reestructurar una familia o reconstruir una nueva familia. El duelo, cuando hay una pérdida de un familiar físico, se estima, a través de los profesionales de la conducta, han hecho estudios, se estima que normalmente ese duelo dura unos 18 meses, un año y medio, en el proceso que vimos anterior de la aceptación hasta adaptación, ¿no? Pero hay un desafío en un duelo con la desaparición física de la persona, en que ya tú tienes que acostumbrarte a ello porque no está físicamente. Pero en una relación que ha sido terminada, ese cónyuge, esa pérdida de ese cónyuge no desaparece, ni los hijos que están formados en esa familia, desaparece el cónyuge con el cual no están viviendo, sino que permanece una serie de características, de aspiraciones y esperanzas que hacen que ese duelo se extienda, y no solamente un tiempo, sino hasta posiblemente no sea completo el proceso del duelo, porque siempre habría la esperanza de volver atrás y de restablecer el matrimonio y la relación y la familia anterior rota. Y en eso está la posibilidad de la reversibilidad. ¿Qué podemos nosotros hablarle a esas personas que están acariciando en este momento la posibilidad de un divorcio y ponerles a ellos en perspectiva real, cruda, de lo que ellos pueden esperar y que no necesariamente es mejor que invertir en su relación hoy, por más en crisis que esté? Bueno, no veo bien. Te lo puedo leer. Posibilidad de reversibilidad, sentimientos de culpa, ausencia de rituales facilitadores y de apoyo económico. Mira, quizás obviando un poco la lámina que tenemos, romper aparenta a veces ser lo más fácil. Sí. Invertir para sanar es lo que nos cuesta, pero necesariamente nosotros tenemos que pensar cuánto de lo que está ocurriendo pudiera ser diferente si yo tuviera una actitud diferente frente a la situación. ¿Qué tal si yo estuviera dispuesto o dispuesta a invertir un poquito más en ver cuánto de esto depende de lo que yo estoy percibiendo o de lo que realmente está ocurriendo? Yo no estoy diciendo que si en una relación donde tú sientes que eres maltratado, que eres maltratada, eres abusado,
no crece, muy por el contrario, hay una relación de abuso que puede ser no solo emocional, sino físico. Yo no estoy diciendo que te sientes a evaluar si ya tomaste la decisión, pero el tomar la decisión sin haberte dado la oportunidad de ser acompañado o acompañada para encontrar cuáles son las razones que hay detrás, pudiera ser un error que vendría contigo a una próxima relación. Yo creo que cuando estamos hablando, y sobre todo en el ambiente de hombres y mujeres cristianas, estamos hablando de divorcio, estamos hablando de después de haber agotado todas las opciones y posibilidades, no pudimos y tuvimos que romper. Ese es el espacio que nosotros tenemos que darnos. Caminar, evaluar todos los senderos que sean posibles a fin de, y terminado diciendo, mira, hemos hecho esto, hemos sido tratados y finalmente, terapéuticamente nos han recomendado que esto no puede continuar. Perfecto. Pero no porque tú no buscaste la ayuda necesaria para darte la oportunidad de salvar la relación. Vamos a hablar un poco de las características generales de una familia reconstituida. Entre ellas, primero es que esta nueva composición, donde ya hay dos adultos, hijos que vienen de una relación anterior, ya sea de uno de los adultos o de los dos, genera un estrés en la nueva composición. ¿Por qué? Porque ya no son hijos con padres con la misma autoridad sobre ellos, y eso lo vamos a ver, ¿no? Sí. O sea que ya esa nueva composición genera un estrés de nacimiento de la composición. Adicionalmente también la relación de autopertenencia y de integración familiar no es tan fácil. ¿Por qué? Porque yo vengo y todavía tengo lazos con la familia anterior. Ese hijo y ese padre o madre que vienen de la familia anterior se sienten, sobre todo el hijo, se sienten con más pertenencia porque tienen una historia anterior y vienen a un nuevo núcleo a compartir sus experiencias viejas y a tratar de imponerla, ¿correcto? Yeah. Y tercero, se pierde muchas veces, lógicamente, la participación del otro padre o madre que no está presente. Entonces hay un sentimiento de pérdida. Ahí hay tres elementos interesantes que componen las características de esta nueva estructura. ¿Qué podemos hablar sobre esos elementos desde el punto de vista de la complejidad de ellos, José Ramón? Creo que Katy en una de sus láminas hablaba de los tuyos, los míos y los nuestros. Es decir, tú lo planteas hasta la opción de ambos cónyuges nuevos, en la nueva relación trae cada uno hijos del matrimonio anterior, pero posiblemente no han tenido entre ellos los nuestros. Ahora, lo interesante es cuando vienen los nuestros también. Sí, sí. Que esos sí son, esos llegan a sentirse que ellos son los originales, que los otros son taiwaneses. No. Las cosas de José Ramón. Pero también hay un tema de lealtades. Sí. Lealtades de aquel hijo cuyo padre es el que está en el nuevo matrimonio, pero aquel padrastro o madrastra no estamos ligados con él, por lo tanto no tengo lealtad con él. Y se empieza a desarrollar una dinámica donde en una familia natural, en una familia convencional, no se dan porque ambos padres son los biológicos de esos hijos. Estos hijos que están en la familia reconstituida no responden a dos padres biológicos, sino a un padre biológico o a una madre biológica, y el otro es una especie de intruso. Sí, sobre todo cuando uno de los padres biológicos va a usar a sus hijos para sabotear la nueva relación, que puede estar, acuérdate que ese no es tu papá, acuérdate, entonces el hijo no quiere reconocer la autoridad. Y él está de una, o ella está de una manera manipulando y haciendo daño a la nueva relación. Ahora, cuando tú asumes y cuando tú conoces a una persona y tú te vas a casar, tienes que saber que estás
asumiendo el paquete completo. Y muchas veces, lo que uno encuentra cuando está en el acompañamiento, sobre todo pastoral, es que la gente no entiende la magnitud del compromiso que está asumiendo cuando decide que va a aceptar a una persona con sus hijos, y sobre todo que eso se pone sobre la mesa. Yo no negocio mis hijos vienen conmigo porque yo asumo que nadie tiene la destreza para crear a mis hijos que no sea yo. Entonces ya tú sabes que esos muchachos vienen con ese hombre o vienen con esa mujer. No entender eso y después tú sentir que los hijos del otro o los hijos de la otra no afectivamente no te generan todo el compromiso y el cuidado, termina entonces hacia lo interno saboteando la propia relación. De ahí viene algo interesante. Tú acabas de poner sobre la mesa lo siguiente: características ya específicas de una familia reconstituida. Tiene que ver con que para poder empezar una familia reconstituida, esa pareja nueva tiene que tener una relación como pareja muy fuerte. Sí. Porque si no, empiezan las divisiones y empiezan los equipos dentro de la misma familia, donde yo me alineo a fulano y entonces a un hijo, el hijo con su padre biológico o con su madre biológica, y entonces somos un equipo contra aquel que es el padrastro o la madrastra, y él es el enemigo. Y entonces tú acabas de hablar en este sentido de la importancia de que cuando estas padres o madres se unen en esta nueva relación, tienen que saber que viene con esto, pero ambos tienen que estar conscientes de la situación. Porque no solamente el padre o la madre que llega sin los hijos tiene que entender que viene, esto es parte de la familia, pero también el que lleva a los hijos tiene que saber manejar la situación para generar un equilibrio sano en el proceso. Desde el punto de vista de ese que está llevando los hijos, ¿cómo debe manejar esa relación de forma tal de que no sea una división y se conformen equipos? Mira, yo quisiera, nosotros hemos invitado a una pareja, para mí un ejemplo excepcional de lo que es una familia reconstituida, porque ellos tienen los tuyos, los míos y los nuestros. Y yo solía pensar que eso no era posible, que ver una familia así armoniosa, y ellos me taparon la boca. Entonces, y lo vamos a tener en esta mañana dentro de un momentito, y muchas de las cosas que estamos hablando como medio teórico lo vamos a ver aterrizado, porque una de las imágenes que yo tenía de las familias reconstituidas es un chiste viejísimo. Había una esposa y un esposo, tenían cada uno tenían un hijo y nació un tercero. Entonces la madre compraba 5 panes y le daba 2 panes a los 2 más grandes, y al más pequeño le daba un solo pan. Entonces le decía luego a los 2 más grandes: dale la mitad de un pan a tu hermanito. Entonces así el chiquito se comía 2 panes y los 2 más grandes solo comía uno y medio. Entonces hay su manera. Esa pareja con la que vamos a hablar nos va a demostrar que es posible comprar 6 panes. Y que el chiquito no se coma 2. Y que el chiquito y los 2 se coman 2 cada uno. Ah, ok. Sí. Ok. Muy bien. Creencias irreales. Hay que confrontar a las personas con su realidad. Sí. Muchas veces creen, número uno, que las familias reconstituidas son iguales que las familias naturales o convencionales. Sí, esa expresión de que todo es igual, no es igual, no es igual. Requiere de mucho esfuerzo para hacer funcionar lo que de una u otra manera viene de haber sido no funcional anteriormente. Número 2,
que el ajuste se realiza rápidamente. Los muchachos son chiquitos, lo van a aceptar rápido, en 3 meses ellos van a sentarse bien. La carga se acoteja en el camino, eso no es verdad. Eso hay que ser intencional, con reglas muy claras, flexible, pero con reglas muy claras desde el principio, porque en algún momento a ti te va a saltar la duda de en qué rayo me metí. Tercero, me fascina. Tercero, el amor y el cuidado no llegan automáticamente ni rápidamente, sino hay algo que creerlo. Y que fortalecerlo y que sembrar para poderlo cosechar. Y que eso toma un tiempo. Y el amor y el cuidado del padre que no es el padre biológico o la madre que no es biológica. Eso es otra realidad, es una realidad que muchas veces no se identifica bien. Y se piensa, no, tú tienes que amarlo de hoy a mañana y tienes que cuidarlo como si fuera tu hijo hoy a mañana. Y es un proceso de formación, ¿correcto? Sí, pero también como los afectos se ganan en el camino, lo que no se gana en el camino y se toma desde el principio es la responsabilidad de que yo voy a funcionar como madre, voy a funcionar como padre para esos muchachos, independientemente de que yo cuando los vea diga, pero esos son tus hijos. Es decir, el compromiso de ser cuidadosa, de ser una madre, ser un padre, está antes que el afecto. Otro elemento también es que forzándose mucho se puede prevenir la aparición de una mala madrastra. O mala madrastra. O sea, esforzándose mucho voy a prevenir la aparición de que yo pueda presentarme a una mujer como una mala madrastra. Bueno, la categorización como tal, por mi esfuerzo es que ellos van a tener esa percepción solamente. Bueno, el cine y sobre todo el cine de Disney dañó a las madrastras. Exacto. Así que por más esfuerzo que tú hagas, tú estás bajo sospecha legítima. ¿Sí, no? Muchas veces también se cree que apartando al niño de su padre o madre biológico, el que no está en la convivencia, es un proceso sano para permitir que se reconstruya la nueva familia. Yo creo que es una tarea de la nueva pareja es lograr que los hijos de otro padre tengan una buena relación con sus padres biológicos. Esa es una tarea. Siempre y cuando tú no tengas la convicción de que la cercanía con ese padre, con esa madre, es lesivo a la salud emocional y física del niño. Si tú sientes, y la razón por la que tú rompiste la relación fue para salvar a tu hijo, volvérselo a poner en la mano pudiera ser riesgoso para el niño. Siempre, pero si es posible, o como dice el apóstol Pablo, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, deberíamos garantizar que los hijos tengan una buena relación con sus padres biológicos, que puedan disfrutar de tener 2 papás, 2 mamás que los quieren, que lo aman, que lo cuidan y que están pendientes de ellos. Esa es una tarea en la que deberíamos invertir esfuerzo. Otra cosa también que se presenta como una realidad es que muchas veces dentro del contexto de la familia reconstituida, pues todos los problemas también se los quieren achacar a la familia reconstituida. Y debemos también entender que la familia reconstituida arrastra también problemas tradicionales de una familia nuclear, quiere decir, dentro de esa dinámica. Yo creo que la riqueza de lo que Katia nos planteaba esta mañana sobre los tipos de familia es justamente eso. No es verdad que todas las familias son problemáticas, en toda la familia hay problemas, no es verdad que hay una familia, un tipo de familia superior a la otra, no es verdad, sino cada familia vive dentro de su contexto, vive dentro de su conformación, y lo que dentro de cada familia debemos hacer esfuerzo porque las cosas funcionen, pero no es verdad que la familia nuclear es menos problemática que una familia reconstituida o que una familia monoparental. Los desafíos posiblemente son mayores, pero claro, no significa que son únicos y particulares.
Vamos a ver rápidamente, ya que nos quedan unos cuantos minutos para terminar. Vamos a ver algunas tareas que serían pendientes a ejecutar dentro de una familia reconstituida para lograr un equilibrio, ¿no? Entre ellas tenemos identificar. Una de las tareas es que cada uno identifique la pérdida que han tenido. Porque si no hay una identificación de las pérdidas, saber que un hijo que ha venido a un nuevo matrimonio reconstituido ha tenido la pérdida de un padre que no está, una madre que no está presente, ¿no? Y en ese mismo sentido pasan en ambos lados. Pero también hay el tema de brindar apoyo. ¿Por qué? Porque en las familias reconstituidas, en los procesos de formación de las familias reconstituidas, en la pérdida, como no hay apoyo social y familiar, como lo hay cuando hay una pérdida física de una persona, que hay un duelo, hay un proceso, hay un protocolo, hay un ritual que se hace, todo lo contrario. Lo que se hace es que muchas veces hay consejos hasta desfavorables que no aportan nada, diciendo, ya saliste de eso, qué bueno, ahora vive tu vida, y se te da una serie de elementos que no te presentan la realidad del desafío que vas a enfrentar. Entonces, tareas como esas que pretenden hacer y tomar en consideración estos elementos para poder echar adelante la familia son elementos importantes a considerar. ¿Qué otros elementos tú visualizas como importantes a considerar dentro de este ámbito que tiene que ponerle mucho ojo para que sean abordados oportunamente y tempranamente en la relación? Mira, de pronto un niño se está criando con su papá y su mamá, y de pronto esa relación se rompe, y luego de un tiempo que ya ese niño tiene un vínculo, si se quedó a vivir con la mamá, tiene ese vínculo con su mamá, que muchas veces, y Katia lo reparaba, ese niño viene a la cama y se acuesta y termina durmiendo con la mamá, y de pronto ha creado un vínculo tan fuerte. Entonces un día cualquiera aparece un tipo enamorado de la mamá, y ese muchachito lo primero que ve es que este es un intruso. Claro. Entonces, la mamá no puede exigirle a ese niño inmediatamente que acepte la presencia de esa persona, porque es la que ella ha elegido como pareja, porque para el niño va a tener que tomar tiempo. Primero, de que él gane la confianza, de que su mamá le demuestre que de verdad no la pierde a él el hecho de que ella esté comenzando una nueva relación. Entonces ahí hay un papel de comprensión de la mamá, de saber cómo acompañar a su hijo a entender la nueva realidad en la que ella está entrando. Porque mira, yo no he visto nunca a un liceísta convertirse en aguilucho. De hecho, no creo que ese pecado se comete. Entonces, ¿cómo tú pedirle a un niño que cambie la imagen que él tiene de su papá o de su mamá, y que de pronto acepte a un tercero como papá? Ese cambio es tan radical. Si es difícil cambiar de fanaticada, imagínate lo difícil que tú aceptar. Ese proceso es una tarea de los padres en construcción de la nueva familia. José Ramón, yo creo que ese último tema es el más importante. Entender primero que hay un proceso de cambio muy especial, muy importante. Los ciclos de la vida de las personas se aceleran dentro de una familia reconstituida versus una familia tradicional o convencional. Y sobre todo una excelente comunicación, porque se quiere pretender llegar a esa nueva familia y mantener a los hijos completamente de espalda al proceso, informarle en el último minuto, tú vas a tener este cambio de vida. Y ese proceso de cambio que genera de manera natural en todos los seres humanos incertidumbre e inseguridad, se maneja de manera inadecuada, y entonces no lo entendemos, la comunicación se trastorna y no se le da el tiempo al proceso. Los cambios deben ser graduales y deben manejarse con una buena comunicación participativa,
de forma tal que ellos puedan entender los cambios que están haciendo en su vida, porque le van a afectar a los hijos estos cambios y ellos van a tener una consecuencia como tal y deben ser partícipes en todo eso. Entonces, quizás uno de los mitos que más hay que trabajar con este tipo de familia es el tema de los hijos se manejan fácilmente, sobre todo los adolescentes, que son los que más le va a golpear. Son muy malvables, ellos lo entenderán, lo van a asimilar y lo van a hacer pronto. Con eso van a atropellar muchas de las acciones de comunicación, de introducción de los cambios graduales y de la conformación de este nuevo patrón, que es un desafío. ¿Qué exhortación final podemos dejarle a aquellos que nos están viendo en función de este planteamiento, José Ramón? Bueno, todo proceso de cambio genera incertidumbre en la gente que está viviendo el cambio. A la gente no es que no le gusta cambiar, lo que le gusta es administrar su propio cambio. Sobre todo cuando los adolescentes, tú los estás obligando a un cambio radical de mentalidad y de su propia zona de confort, tiene que respetar su propio desarrollo emocional. Es decir, ¿cuál es el nivel de madurez que tiene tu hijo o tu hija para aceptar el cambio que tú le estás proponiendo? Tiene que tener eso claro. Es decir, cuando tú te descubras con poca destreza para la comunicación con tu hijo sobre un cambio tan radical como ese, busca la ayuda necesaria. Busca un interlocutor que les permita crear un puente entre ustedes dos de tal manera que puedan darse a entender y que tu hijo o tu hija pueda entender que de verdad tú tienes las mejores intenciones para él y que esta relación es una señal de satisfacción, de gozo y de potencial de crecimiento de ella y de la propia familia. Dale el tiempo, no haga force, no quiera que un adolescente esté abrazando a quien es un extraño para él, pero dale un beso, dale un abrazo. Yo creo que nosotros tenemos que ir abriendo los espacios para que esa confianza surja en el niño o la niña de tal manera que pueda ir entrando naturalmente. Recuerda que quien se enamoró fuiste tú.